de la gente que está trabajando en IA, ¿no? No parece que hayan estudiado mucha psicología. En cierta forma no es un organismo biológico, pero es una entidad que de alguna forma va a competir cognitivamente con nosotros. A mí me llama mucho la atención de que se habla de estas cosas, raciocinio, pensamiento, comprensión, conciencia, y nadie define previamente cómo medimos eso para saber si la máquina lo tiene o no. Para un conductista está muy claro, pensar es hablar consigo mismo. Punto. El lenguaje que surgió primero como un elemento social, después se va privatizando y tú haces de oyente y de hablante. Esa es la explicación conductista. Yo creo que la conciencia, entendida en términos humanos, es un subproducto del lenguaje. Es decir, y es un subproducto social, como el lenguaje mismo. Tú puedes producir comida pegando picotazos, pero además le puedes regalar comida. Es decir, de vez en cuando tú activas el comedero sin que venga a cuento. Claro, después le hacías la pregunta, ¿esa comida que acabas de comerte la has producido tú con tus picotazos o te la he regalado yo? Tampoco estoy seguro de que tú tengas un mundo subjetivo. Es decir, yo veo cómo te comportas, que es parecido a mí. Veo que eres un ser humano, etcétera, y tal. Y a partir de ahí voy a hacer la explicación más económica, que tú funcionas como yo. Entonces, que tú tienes tu mundo subjetivo, vale, pero no puedo estar seguro. El famoso error categorial, la belleza, ¿no? Hay cosas que son bellas, pero la belleza en sí misma no existe. Si la belleza es una etiqueta que tú le pones a una serie de esto, por lo mismo. Existen los actos conscientes, claro, y los podemos identificar y podríamos medir, etcétera, si nos pusiéramos de acuerdo. Pero no me hables de conciencia, porque me estás hablando de una entidad que está sustantivando algo que no es sustancia. Claro, a partir de ahí vienen muchos errores, porque claro, el problema, por ejemplo, es la conciencia dónde está situada. A raíz del boom en la inteligencia artificial, principalmente en lo que implica el modelo generativo del lenguaje, son muchas las dudas que nos revolotean a todas las personas. ¿Es la inteligencia artificial verdaderamente inteligente? ¿Empatiza? ¿Razona? ¿Puede llegar a sufrir? ¿Va a sustituir a los psicólogos? YouTube se llena de podcasts y demás vídeos donde intentan dar respuesta a este tipo de cuestiones. Sin embargo, rara vez invitan para ello a un profesional de la psicología, y más en concreto, del análisis de conducta. Es por ello que nosotros lanzamos este podcast junto a Santiago Benjumea, experto en psicología del aprendizaje, el cual ha dedicado multitud de años a la docencia universitaria y a la investigación en psicología básica. Y antes de comenzar, simplemente recordarte que si quieres profundizar en psicología científica, entender por qué nos comportamos como lo hacemos, saber qué mecanismos subyacen al aprendizaje humano y también al aprendizaje de la inteligencia artificial, puedes echar un vistazo al catálogo de formaciones online que tenemos junto a Santiago Benjumea. Todo ese pack de cursos de experto en análisis de conducta y ya sí, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, Santiago, pues una vez más estamos aquí, esta vez en Segovia, hemos estado ya en Sevilla, en Madrid, hemos estado en todos lados contigo. Curiosamente, ahora que estamos en Segovia, estamos casi con más calor que ninguna otra ocasión, así que si nos ven sudando, que sepan que es por eso. Y poner un poco en contexto a la audiencia. Vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar de inteligencia artificial, del concepto también de inteligencia, de cuál va a ser el futuro de lo que implica la IA y principalmente esos temas, y si da tiempo a más, aunque vamos un poquito apurados, pues ya trataremos otras cuestiones, pero en principio eso será el grueso de la entrevista. Y lo primero de todo, queríamos poner en contexto de por qué te entrevistamos a ti para hablar de conciencia y para hablar de inteligencia artificial. ¿Has trabajado en alguno de estos ámbitos? Bueno, en el tema de conciencia sí, es decir, en el sentido que por mi trayectoria experimental en el laboratorio de conducta animal, me topé enseguida con discriminaciones basadas en la propia conducta del sujeto, es decir, como un sujeto hace una segunda respuesta en función de lo que ha hecho antes. Y esa discriminación condicionada basada en el propio comportamiento me llevó a interesarme por el tema de la conciencia, claro. Entonces sí, es un tema que a nivel teórico he trabajado, es decir, que he leído. Tengo que decir que el 98% de las cosas que he leído es una pura basura. No lo digo yo, ¿eh? Hay un autor que se llama Sutherland, que tiene un diccionario de psicología, por cierto, y bueno, tiene un artículo, perdón, donde dice, no sé si es un artículo, un capítulo, un libro, donde viene a decir más o menos, la conciencia es una materia muy elusiva, es decir, es difícil definirla, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es, pero nadie es capaz de
de definirla. Y acaba diciendo, todo lo que se ha escrito sobre ella es pura basura. Él dice todo, yo digo 98%. Vale, pues ahora entramos a ver qué es la conciencia, pero ponnos también en contexto de qué estás haciendo tú o qué conoces de la inteligencia artificial. ¿Conoces mucho? Sí, poco? bueno, yo la inteligencia artificial soy un usuario normal. Es decir, los que empezó usando ChatGPT, me quedé asombrado. Después, más seriamente últimamente, en los últimos meses, en el último mes, estoy haciendo está hecha ya realmente está hecha. Estoy perfilando cuatro correcciones mínimas estéticas, una aplicación en Windows para hacer experimentos de discriminación condicional con imágenes. Bueno, es una cosa muy dirigida para los psicólogos experimentales, ¿no? Pero asombrosamente la aplicación creo que me ha quedado muy chula, es muy práctica. Recoge las respuestas del sujeto, ensayo por ensayo. En cada ensayo se puede decir si quieres o no retroalimentación, puedes marcar un intervalo entre ensayos, en fin, puedes meter una cuenta regresiva o no que se vea en la pantalla del ordenador durante el intervalo entre ensayos. Se tienen muchísimas opciones, realmente todas las opciones que necesita un experimentador, porque claro, yo sí sé de discriminaciones condicionales. De inteligencia artificial nada, me ha ayudado, ha escrito todo el código y ha hecho la aplicación. Yo no tengo ni idea de programar en Python, que es donde está hecha la aplicación, ni mucho menos después convertir Python a Windows y con un ejecutable. Todo eso lo ha hecho la inteligencia artificial. Mi sensación ha sido de que yo estaba hablando con un programador que además sabía psicología experimental. Porque, claro, eso era lo asombroso. Y, bueno, me lleva muchísimas sorpresas, ¿no? Desde el momento de que le digo, oye, porque acabas hablándole como si fuera una persona. Y dices, oye, ¿qué te parece si metemos esta otra modificación y tal, o añadimos esto? Bueno, yo quería decirle, eres capaz, o no me vayas a enredar y me vayas a estropear lo que ya está hecho. Y la máquina me dice en un momento determinado, ¡ay, estupendo, una idea magnífica! Esto va a quedar niquelado. Esto es textual, ¿eh? Niquelado. O sea, tú dices, joder. O sea, es decir, realmente, el Turing lo pasaría absolutamente, hace mucho tiempo que lo pasaba, de que aparecieron. Pero claro, a mí me ha asombrado sobre todo la capacidad para eso. Es decir, que realmente, sin saber el programador, una persona como yo ha sido capaz de hacer una aplicación que creo que puede ser muy útil para, sobre todo la gente que trabaja en grado y tal, ¿no? Sí. Para hacer experimentos, por ejemplo, imagínate que estás trabajando en el ámbito de las clases de equivalencia. Pues perfecto, se puede. Entonces, ¿a favor o en contra? Absolutamente a favor, absolutamente a favor. Es una herramienta imprescindible y el que no quiera verlo, pues bueno, allá él. Es decir, pero se lo pierde, ¿no? Pero es decir, crees, o sea, tú vaticinas un futuro utópico, distópico, ¿crees que nos va a a mí rozar me al gusta precipicio? mucho la ciencia ficción. Sí. ¿Me entiendes? Me gusta la ciencia ficción, he leído mucha ciencia ficción, sobre todo cuando era más joven. Y yo no me atrevo a anunciar. Es decir, es evidente que esto no ha hecho más que empezar. Y es evidente que cada vez vamos a ir delegando más funciones en las máquinas, ¿no? En la inteligencia artificial. Claro, cuanto más funciones deleguemos, más poder, entre comillas, tienen ellas. Es decir, o más vamos a ser prescindibles nosotros e imprescindibles ellas, ¿no? Sí. Más puestos de trabajo se van a perder. ¿Se van a crear nuevos? Sí, pero tampoco. Es decir, porque llega un momento, le digo, una persona como yo, que no ha estado entrenada en prompts para la inteligencia artificial, ni que ha hecho ningún curso de inteligencia artificial, una persona como yo, que tiene claro lo que quiere, pues eso es fundamental, claro. Es decir, tú a la inteligencia artificial le tienes que dar instrucciones precisas, pero el lenguaje es absolutamente natural y logra resultados. Por lo tanto, claro, evidentemente, yo no necesito un programador para hacer lo que quiero. Y ni para diseñar una página web, ni para muchísimas cosas. Es decir, ahora voy a poner con otra aplicación más de tipo general, y sobre todo que sirva en el campo de la instrucción, de la enseñanza programada, por decirlo de alguna forma. Claro, es increíble lo que puede hacer. Claro, es verdad que hace falta un psicólogo, por ejemplo, que diga qué es la enseñanza programada, cómo vamos a programar esto, qué bloques tiene, cómo se secuencian las cosas, etcétera. Claro, eso tiene que saberlo. Pero eso lo sabe también la inteligencia artificial. Y llegará un momento que, es decir, yo no sé. Me temo que el problema, como siempre, va a ser más por parte de los humanos que por parte de las máquinas. Es decir, me temo que los humanos vamos a ir vagueando cada vez más intelectualmente. Por otro lado, las máquinas es muy posible que en un momento determinado creen, porque ya se está hablando de eso, es decir, es presente, actual, ¿no? Sí. Y se estén creando sus propios rutinas, por decirlo de alguna forma, su propio vocabulario para entenderse entre ellas. Eso ya se están haciendo experimentos. Claro, es posible en un momento determinado que no seamos capaces de entenderlas, que nos den soluciones, pero que entre ellas hablen y entre ellas mejoren. O sea, o que, bueno, ¿por qué no decirlo? Imaginaros, decir,
desarrollar un campo científico y que el ser humano se pierda. Es decir, pues, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? Pero esto funciona, esto es correcto, ¿no? Entonces, no sé, en cierta forma se puede ser un poquito pesimista, en el sentido de que estamos creando una cosa que va a crecer. La propia inteligencia artificial va a servir para crear y mejorar la inteligencia artificial. Y, hombre, en cierta forma no es un organismo biológico, pero es una entidad que de alguna forma va a competir cognitivamente con nosotros. Hay muchísimas cosas que hace mucho mejor que nosotros. Hay cosas que hace peor. No mucho peor. Peor. Pero de momento. De momento, efectivamente. Bueno, en una discusión quizás interese para hablar de si es verdadera inteligencia o no, si es verdadera creatividad o no, si, etcétera. ¿Qué crees? ¿Crees que es verdadera Porque inteligencia? yo creo que es la clave, ¿no? Es decir, y el por qué surgen siempre esos debates, ¿no? Sí, ¿tú crees que es verdadera inteligencia o no? ¿Cómo conceptualizas inteligencia? Claro, eso es lo primero, ¿no? Es decir, claro, lo primero es que la gente que habla de inteligencia artificial, o la gente que habla de conciencia, o la gente que, me refiero a la gente que está trabajando en IA, ¿no? Sí. No parece que hayan estudiado mucha psicología. Y los psicólogos tenemos muchos defectos, pero hay una cosa en la que nos entrenan. En la vida que se entrena en las formaciones académicas. Pero bueno, una vez nos entrena a ser escépticos y a entender que una ciencia, y eso lo sabemos mejor que nadie, curiosamente, no siendo una ciencia dura, una ciencia trabaja con datos que se puedan medir, que se puedan observar y se puedan medir. Tú no puedes hablar de la inteligencia si no sabes exactamente cómo se mide. Y además en la ciencia, la variable dependiente se define por su medición. Punto. Es decir, aquí no hay discusiones de qué es energía. Hijo, energía es y se mide de esta forma, ¿no? O masa y se mide de esta forma. O tiempo y se mide de esta forma. Por muy relativo que sea, quiero decir. Pero entonces, a mí me llama mucho la atención de que se habla de estas cosas, raciocinio, pensamiento, sí, comprensión, conciencia, y nadie define previamente cómo medimos eso para saber si la máquina lo tiene o no. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Es decir, esto es como si alguien habla de una entidad nueva, si se crea una palabra y dice, bueno, ¿tiene o no tienes esto? Bueno, pues primero dime de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es la inteligencia, por ejemplo? Sí. Por coger una de las palabras, ¿no? La inteligencia, a mí me encanta la definición de Alfred Binet, ¿no? En 1905, cuando el Ministerio de Instrucción Pública francés le encarga que haga unas escalas para medir de alguna forma a aquellos niños que se desvían del patrón medio y para poder ayudarles. Qué maravilla, ¿no? 1905, Ministerio de Instrucción Pública, para empezar. Y segundo, se están preocupando en 1905 de aquellos niños que dentro de la instrucción pública se están quedando atrás. 1905. Viva Francia. Y entonces, a Binet le pregunta, bueno, él hace unas escalas que son muy famosas, que después se adaptan. Trabaja con Simon de Estados Unidos, entonces la escala Binet-Simon, ¿no? Y después eso se va a conocer como el Terman-Merrill, porque hay una adaptación hecha para los americanos, hecha por Terman y Merrill, y bueno, que está actualizada la última vez en el 2005 también, o sea, fijaros, un siglo después, o sea, sigue viva esta escala. Pero bueno, a mí me encantó la definición de Alfred Binet, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿qué es la inteligencia? Dijo, lo que miden mis tests. Correcto. A uno le puede parecer esa respuesta incompleta. Bueno, pues que me diga qué otras cosas hay que medir y cómo se miden. Pero lo que no puede uno es hacer una especie de abstracción inmedible y esotérica que la saco cuando me interesa o se la quito cuando me interesa. Tal. Pues porque esto es una discusión absurda, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial tiene sus propias medidas. Es decir, los desarrolladores de inteligencia artificial están desarrollando pues, pruebas de tipo informático, si quieres, o de tipo computacional, para saber, por ejemplo, el costo computacional que tiene la respuesta, si son económicas o no. El grado de raciocinio también se mide en tanto en cuanto los algoritmos que utiliza y la computación que utiliza, y hasta qué punto. Un fenómeno que suele ocurrir, a mí me ha pasado en mi práctica, es que a veces la inteligencia se vuelven absolutamente bobas, es decir, colapsan. A mí me ha pasado de estar desarrollando todo un código del programa y cuando estábamos ya casi todo solucionado, le añado, mira, falta esto o está fallando esto. Y entonces, tienes razón, tal. Y de pronto se pone a hablar de otro programa que estábamos elaborando como subprograma que después y tú dices, pero ¿cómo no te has dado? Pero claro, fijaros. Era en una conversación muy larga. Porque a veces sí, efectivamente. Colapsa mucho. Contexto, claro. Efectivamente. Y además, cuando es una conversación muy larga y pierde contexto. Claro. Y efectivamente está confundiendo algo que hablaste hacía ya un montón de tiempo, pero que no tenía nada que ver con lo que estabas hablando. Efectivamente. Esa pérdida de contexto y lo tienes que dar. Pero
se lo dices y lo corrige. Sí. Con lo cual, es que acaso los humanos no perdemos el contexto muchas veces, no confundimos las cosas, etcétera. El que una entidad cometa errores no significa que no. Sí. Claro, después otra cosa, ¿no? Hablamos antes de medir inteligencia, medir conciencia, medir lo que tú quieras. Claro, estas cosas no son lo tengo o no lo tengo. Es decir, tú no puedes decir una persona tiene o no tiene inteligencia. Puedes hablar de grados de medicina. Puedes decir, esta persona, dentro de la escala normal que hemos pasado, es decir, la mayoría de la gente se sitúa aquí y usted se sitúa tantos percentiles por arriba o por abajo, o con el concepto de edad mental que utilizó previamente Alfred Binet. Es decir, te puedes comparar con otros. Entonces, las inteligencias artificiales se pueden comparar con otros. Bueno, yo hace tiempo le hice a ChatGPT cuando empecé, es decir, cuando empezó ChatGPT, me parece que fue durante la pandemia, un poco después. Sí. Le hice algunas preguntas del Terman-Merrill que me acuerdo de memoria, porque yo he pasado muchísimos la escala de Terman-Merrill durante mi estudio de la psicología, estuve haciendo prácticas y una de las cosas que hacíamos era en un instituto que era, pues una especie de instituto de la infancia, ¿no? Y para recibir subvenciones, estamos hablando incluso de la época de Franco, estoy hablando a principios de los 70, para recibir subvenciones la familia, si tenía un niño deficiente, entonces, lo que se hacía era pasar la escala de Terman-Merrill. Entonces yo pasé miles no sé, pero 3 años, a razón de 4 horas diarias pasando la prueba, cada día me podía pasar 4 o 5 durante todo el curso, o sea que muchas. Y esa escala de Terman-Merrill, yo me acuerdo de algunas. Por ejemplo, una era, en un pueblecito gallego se ha descubierto una calavera pequeña que se cree que es la de Cristóbal Colón cuando tenía 10 años. ¿Qué ves ahí de raro, de absurdo, de disparatado? Bueno, claro, los niños que la pasaban decían, bueno, que Cristóbal murió, no se murió con 10 años, ¿no? y el otro, pues no, ahora no te decían que la calavera no era tan pequeña, tal. Bueno, para este tipo de cosas tenía problemas ChatGPT hace 2 o 3 años. Ahora en absoluto. Y el Gemini menos. Es decir, te lo responde, te lo razona. Si quieres te hace punto uno. Entonces le hice varias preguntas de este tipo a Gemini hace poco y me las contestó todas perfectamente razonadas. Entonces, claro, ¿que no razona como un ser humano? Pues no lo sé. Como algunos seres humanos, no. Como otros, seguro. Y a otros muchos supera, sin duda alguna. Hola. Un momento, no te interrumpo más que un momentín. ¿Quieres formarte en psicología científica, en filosofía, en ciencias colindantes a la psicología? Puedes consultar el catálogo de formaciones online que tenemos en nuestra plataforma web. Sigue disfrutando del podcast. Y comentabas lo de vaguear. ¿Tú crees que vamos a perder capacidades, habilidades o vamos a ganar otras, simplemente? Claro. A ver, esto depende de lo vagos que sean, ¿no? Vagos hay siempre y en todo momento, sí. Vagos cognitivos sobre todo. A ver, evidentemente si tú eres una persona inquieta, lo cual depende de tu historia, como siempre, como conductista defiendo que las personas son fruto de su historia, ¿no? Entonces, si tú has nacido en un entorno familiar, en un entorno, te llevan a un buen colegio que no en el sentido de que sea un colegio de ricos, sino un colegio que utilice un método educativo que te enriquezca, que te haga crítico, que te haga hacerte preguntas, etcétera, pues seguramente tú seguirás haciéndote preguntas y tendrás una herramienta con la cual podrás hacerte más preguntas todavía, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa, claro, es que ten en cuenta que el ser humano ahora mismo, los seres humanos, somos entidades productivas. Es decir, políticamente estamos organizados de forma que valemos lo que producimos. Entonces, claro, si todo puede ser sustituido por máquinas a ese nivel, es decir, la actividad intelectual de alguna forma, en gran medida, puede ser producida por máquinas, evidentemente se va a favorecer pues lo que ya se está haciendo, ¿no? Es decir, el abobamiento de la gente, que la gente sea cada vez más idiota, que la gente cada vez razone menos y piense menos, consuma productos de bajísima calidad, entre otras cosas para que no cuestionen el sistema. Y sí, supongo que habrá una élite que seguirá preguntándose cosas y que seguirá además manejando estas herramientas y teniéndolas a tiempo en el mango. Que es algo que me preocupa mucho también. Claro, la inteligencia artificial hoy en día no es barata. No. Es carísima. De hecho va subiendo en muchos casos. De hecho, van perdiendo dinero. Quiero decir, es una apuesta de futuro. En la actualidad, en realidad, ni ChatGPT, ni OpenAI, ni Google, ni ninguna de las que lo hacen están ganando dinero. Les cuesta mucho más trabajo entrenar a las máquinas cada vez más que... Es una apuesta de futuro. Ellos saben, digamos, que bueno, el día de mañana seguramente tengan en sus manos una herramienta poderosísima que le va a dar mucho poder, ¿no? Claro. A mí lo que me preocupa de eso es que, evidentemente, lo que les interesa es que cada vez la usemos más y más. Por lo tanto, yo escuchaba, por ejemplo, el otro día en un vídeo
que una de las cosas que estaban haciendo es, de algún modo, hacer indistinguible el si estás tratando con una máquina o estás tratando con un humano, y que esa película de Her, ¿no?, de enamorarte de una Sí, inteligencia artificial, sea plausible en nada. A mí eso sí nada. me preocupa un poco, pero... Claro, y sobre todo, claro, cuando imagínate tú, por ejemplo, todas estas personas que te atienden ahora al teléfono para cualquier Sí, problema sí, de una sí. compañía de teléfono, todo esto lo hace una máquina, ¿no? Hmm. Y claro, tú te vas a poder cabrear muchísimo con la máquina te va a decir, lo siento, tienes razón, que es lo que dice siempre, pero si está entrenada para no darte la razón, devolverte el dinero, lo que sea, no te lo va a hacer. Y, claro, y ahí se van a perder puestos de trabajo, insisto, claro. O sea, es ideal que se pierdan puestos de trabajo que seguramente, todo aquello que puede hacer una máquina no debería hacerlo un ser humano. Todo aquello. Pero claro, al ser humano habría que darle la opción de poder manejar eso, etcétera, ¿no? Y claro, no convertirte... Yo me imagino, o sea, creo que quien mejor ha retratado esto, fíjate, es una película de animación que era Wall-E, Wall-E, sí. en donde la humanidad era una especie de señores gordísimos que estaban Sí, allí como estaban mantenidos, ¿no? Y claro, acomodados, no sí. tenían que hacer nada, no se preocupaban de nada, nada más que en comer y ya está, porque prácticamente todo lo hacían las máquinas, limpiaban, hacían todo, ¿no? Entonces, yo ese creo que es lo que más me preocupa, es decir, la humanidad en un futuro que, por supuesto, que habrá gente rebelde, gente crítica, gente que controle el tinglado, pero que haya unas grandes masas de gente que, bueno, simplemente están hechos como ganadería. Es decir, habrá que alimentar, y en todo caso, bueno, se verán como consumidores, en todo caso, pero de producto y tal. Pero claro, si no producen, económicamente no me imagino. O sea, porque claro, por ejemplo, hoy se está planteando, hay que darles un sueldo a todo el mundo, un salario mínimo. Una renta básica, una renta universal, básica universal. Por un lado, eso es magnífico, es decir, que en una sociedad se plantee, hay un mínimo que tenemos que cubrir. Pero por otro lado, me parece terrible, porque es decir, una persona, usted no sirve para nada, lo vamos a mantener simplemente vivo. Es peligroso. Bueno, y además a alguien se le puede ocurrir, ¿y por qué nos mantenemos vivos? Es decir, si lo hacen, si son prescindibles, ¿no? Pero claro, es terrible, ¿no? O sea, le vamos a mantener ahí, lo vamos a mantener ahí con una renta básica, que la cual usted con la renta básica lo que va a hacer es comprando productos también, o sea que por otro lado no lo va a devolver y tal. Y se está planteando lo de plantear impuestos a los propios máquinas, ¿no? Que paguen impuestos, etc. O sea, ¿hay algún experimento, tú que has trabajado en psicología básica con palomas, pero también has visto experimentos con ratas, ¿hay algún experimento que se asemeje a una cuestión así, donde a las ratas o a las palomas se las deje de incentivar, se las esté dando todo el rato comida y, bueno, que ocurra? Sí, claro. Es decir, es lo que se llama reforzamiento no contingente. En el campo del reforzamiento positivo hay incluso una terminología que es muy ilustrativa. Se llama vagancia aprendida. Sí. Por ejemplo, si tú a una paloma le enseñas durante mucho tiempo que el comedero se activa de vez en cuando y ella puede comer, después tarda mucho más en aprender, fijaros, algo tan simple como que si pica una tecla puede darle, ¿no? Tarda mucho más que una paloma que no haya tenido ese entrenamiento. Es decir, eso es lo que se llama vagancia aprendida. Claro, si a mí me dan la comida gratis, ¿para qué demonios voy a hacer el esfuerzo, no? Sería la manera vulgar de hacerlo. El problema es mucho más complejo y tiene que ver con la detección de la relación causal en tus acciones y las consecuencias, ¿no? Pero sí, existen experimentos de tipo en el campo en este caso, de los reforzadores negativos, de los estímulos aversivos, no está la indefensión aprendida, que es muy terrible. Es decir, si tú a una persona le administras choques, en este caso un perro, nosotros encima perro encima, das descargas eléctricas de forma no contingente, es decir, sin venir a cuento, ese perro después era incapaz de saltar una vallita pequeña para librarse de los choques. Entonces sí, claro, y un término de vagancia e indefensión se puede producir si las máquinas van controlando cada vez más las cosas. De hecho, ya pasa un poco. Es decir, una persona de una cierta edad, con un cierto nivel intelectual, con una cierta formación, no muy brillante, digamos, es decir, muy básica, se encuentra, yo creo, muchas veces indefenso ante las exigencias de cómo saco dinero de un banco, si lo tengo que hacer online, o cómo tengo que utilizar un cajero, o cómo tengo que utilizar el móvil. Entonces ya hay un fenómeno de indefensión, ya lo tenemos ya hoy, ¿no? Y son... ¿no? ¿Y hasta qué punto crees que eso va a suponer una brecha en la población? Porque, claro, el salto ahora, quien no se esté metiendo ya en la inteligencia artificial y no empiece a picotear un poco, ¿no?, a bichear, es que va a llegar un momento en el que haya gente que tenga un conocimiento mucho más alto
y ellos estén perdidísimos y no sepan ni por dónde empezar. No, sí, eso es un problema muy real. Además, estas cosas es como cuando al conductismo, una de las cosas críticas que se nos ha dicho es que, bueno, acabamos con la libertad y tal, porque sí, como decíamos que la conducta humana seguía leyes, pues claro, entonces aplicando esas leyes pues podíamos controlar la conducta humana, ¿cierto? Pero nosotros no estamos diciendo que eso sea bueno ni que sea. Nosotros diciendo que esto ocurre y que cuidado. Porque la mejor forma de defenderse de eso es conocer las leyes de la conducta. Es decir, para que no te manipulen, lo mejor es que tú identifiques y digas, mira, me acaban de reforzar cuando tal, o cual, me acaban de plantar un discriminativo. Si sabes eso, te das cuenta mucho más rápido de los posibles errores que pueda haber, ¿no? Los posibles sistemas de control que pueden estar ejerciendo sobre ti, algunos subliminales. Claro, pues aquí lo mismo, ¿no? Es decir, si la máquina resulta que toma decisiones por ti y tal, y tú no tienes ni idea de lo que es la inteligencia artificial, seguramente te pueda manipular muchísimo más que si está bajo juicio. Yo animaría a todo el mundo a aproximarse a... Porque además aproximarse a la inteligencia artificial es muy simple. Lo único que tienes que saber es hablar castellano. Incluso, aunque lo hables mal, te entiende. O sea, no necesitas ninguna tecnología especialmente rara, ni ninguna introducción, ni nada. Es más, tú le puedes preguntar a la propia inteligencia artificial que te dé un curso y te lo planifique, te lo organice, y que te moldee tu conducta cognitiva, digamos, con respecto a este tema, ¿no? O sea... ¿Y tú crees, cambiando un poquitín de tema, ahora sí, volvemos con todo lo de la conciencia, inteligencia? Perdón. Pero fíjate, una cosa que le pasa, por ejemplo, a mis nietos con el colegio. Mis nietos, estoy hablando de una nieta de 13 años. Bueno, ya está utilizando ChatGPT para hacer trabajos. Hay gente que se escandaliza con esto. Es que no van a poder. No, al revés. Es decir, si mi nieta ya con 13 años sabe manejar al ChatGPT y decirle quiero esto, quiero lo otro, tal, lo que tienes que enseñarle es que, por ejemplo, si te hace un informe, uno de los problemas es que como es creativa, es decir, como genera lenguaje nuevo, pues se inventa referencias. Esto es una cosa muy curiosa. Tú le haces que te haga un estudio de no sé qué cosa y te diga todos los libros más importantes que se han escrito en los últimos 10 años sobre un tema, y algunos libros son inventados, no existen. Se inventan el autor, la editorial y todo. Están están perfectamente referenciados, pero son inexistentes. Claro. Lo que tienes que hacer, le digo yo a mi nieta, cuando te haga estas cosas, cada cosa que te diga, por ejemplo, que tú lo preguntes después en Google directamente, en el buscador de Google, y ya está, ¿ves? ¿Dónde está esto? Y verás que muchos no están. Y segundo, claro, ya hay herramientas más depuradas, como Deep Research, por ejemplo, ¿no? Que ya te dice las fuentes que utiliza y el plan que tiene, incluso tú se lo puedes modificar, decir, no, quítame esta fuente, o tú añadirle tu propia fuente, con lo cual la tarea es esto. Pues naturalmente, que una niña de 13 años empiece a manejar esto, es lo que va a hacer, porque dentro de 10, de 15, cuando sea joven o esté estudiando en la universidad, esto es lo que tendrá que hacer. Lo que no tendrá que hacer, evidentemente, es, por ejemplo, en ciencia. No hay cosa más coñazo que redactar un artículo. O sea, es interesantísimo hacer un experimento, tener el resultado, pero cuando tú tienes todo eso, tienes que redactarlo además de una forma muy estricta, con unas normas de redacción muy concretas, que no son nada creativas, pero son siempre las mismas, para facilitar al lector las cosas. Claro, pues tú ahora podrás decirle, estos son los datos, esto he hecho tal y cual, y mírate, en un grupo de investigación que además la inteligencia artificial va aprovechando, que va contextualizando todo tu trabajo, y vas creando un agente experto en tu trabajo, te dice, oye, redactame un artículo. Vale, tú después le darás las últimas correcciones o le añadirás, modifícame esto, tal. Pero esa cosa tediosísima que he odiado siempre, joder, ahora está al alcance de la mano y además te lo traduce perfectamente a cualquier idioma, etcétera. Sí, pero para poder corregirle, al final tienes que haber tenido un cierto bagaje de haberlo hecho tú, ¿no? Claro, porque, claro. Y haber leído. Sí, y haber leído, claro. Pero habrá gente que crezca sin tener ese bagaje previo, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Claro, ese es el problema. Por lo mismo que pasa en la vida real con los fakes, que empezará a aceptar cosas que son impresentables, ¿no? O aceptar, o sea, incluso las revistas a lo mejor, en un momento determinado, imagínate, pues los revisores a pares que sean máquinas. Que te digan esto entra o no, porque además la máquina puede sacar, por ejemplo, este tío esta parte está totalmente relacionada con esta otra, más plagio y tal. Un ser humano se puede equivocar y se le puede colar a uno un plagio, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa, la cosa se pone muy interesante, ¿no? Y decías antes el tema de, bueno, lo que se decía del conductismo, sobre el tema de aprender a discriminar si, bueno, se me han lanzado un discriminativo, si esto me están reforzando, me están castigando, que eso te puede ayudar a que no te manipulen, a muchas otras cuestiones. ¿Tú crees que eso te ha ayudado a ti en la vida o crees que en algún momento el conocer de principios de aprendizaje te ha podido perjudicar porque estás sobreanalizando cosas, por ejemplo?
Hombre, yo no he tenido nunca sobreanalizar, es decir, yo me lo tomo con calma y tampoco me he sentido manipulado nunca excesivamente más allá de lo que estamos todos, ¿no? Así que decir que, por ejemplo, soy muy crítico con respecto a las contingencias, eso sí soy, y he sido bastante consciente, a lo idiotas que son los sistemas universitarios de ascenso o de escala, es decir, las oposiciones son absolutamente idiotas. Sí. Son herramientas diseñadas probablemente por idiotas para idiotas. Es decir, claro, y este es el problema. Por ejemplo, una herramienta mucho más sencilla, una inteligencia artificial, la métrica del impacto de tus artículos, ¿vale? Pero claro, a nadie se le ocurre pensar que si uno contradice lo que de alguna forma está de moda en ciencia, las teorías científicas aparecen y de pronto son discutidas por otro tal. ¿Cómo te abres camino en un mundo en el cual lo que te van a pagar, digamos, desde tu salario, los proyectos de investigación, tu escala, etcétera, va a depender de tu popularidad? Hombre, si va a depender del impacto que tenga, es decir, que te lea mucha gente, sobre todo que te cite mucha gente, si eso es así, claro, no estamos pensando, es muy fácil pensar que se van a crear núcleos de trabajo sobre ciertas materias que a lo mejor no tienen ningún interés, pero simplemente tienen a mucha gente apostando por esa idea. Entonces, me parece que es muy tonto, ¿no? Y muchas más cosas, quiero decir. A mí me ha salido el conductismo de alguna forma para intentar ver la cantidad de errores que se estaban cometiendo, por ejemplo, en la selección de personal y en el sistema de la ausencia de una política de personal en las universidades. No hay política de personal porque no hay dinero, entre otras cosas. Pues sí, entonces, bueno, se están continuamente... O sea, para que te hagas una idea, en la universidad, el último que llega coge el puesto que no quiere nadie. Eso puede parecer muy bien en otras cosas, pero claro, o sea, el puesto que no quiere... Por ejemplo, la asignatura más complicada, que es la percepción. En un momento terminado en mi departamento, en percepción, no había ningún experto ni nadie. Pues vamos a dársela al último. En lugar de decir, bueno, yo qué sé, el catedrático que tenga más currículum y que lleve más tiempo aquí, tiene que hacer el esfuerzo de la percepción porque se le suponen unas capacidades cognitivas y una experiencia, ¿no? Muchas de este tipo de cosas, hombre, uno lo puede analizar en términos conductuales y lo haría de otra forma diferente, ¿no? Y motivaría a la gente de otra forma diferente. Pero por el sistema competitivo. En principio se asume que cuando dos personas compiten, pues claro, mejoran su trabajo y rendimiento porque están compitiendo de alguna, pero cuidado, porque la actividad científica es una actividad colectiva, es decir, se hace en grupo. Y si hay una forma de competir que efectivamente es mejorar lo que tú haces para intentar superar al otro, ¿vale? Pero hay otra forma que es intentar fastidiar el trabajo del otro, ¿vale? Y claro, hay demasiado de eso en la academia, demasiado. Y eso es por una mala, es decir, sería muy bueno que cada vez que, por ejemplo, en un departamento alguien publicara un artículo de impacto, todos recibieran, yo qué sé, una fiesta, una gratificación, que su departamento subiera como tal. Entonces, todos perteneceríamos a la misma contingencia, pero claro, si estamos en contingencia competitiva, están todos contra todos. Y eso acaba siendo súper destructivo. Vale. Vamos a meternos un poco de nuevo con el tema de la conciencia, creatividad, razonamiento, este tipo de cosas. De la conciencia, ¿qué es lo que tú has investigado? ¿Qué es lo que has estudiado? Bueno, yo empecé trabajando con, como te decía, por ejemplo, imagínate, una paloma que tiene 2 teclas de respuesta blancas y tiene que responder a una de ellas, que es la única que funciona, la otra no. Es decir, en una de ellas, pero no funciona un solo picotazo, tiene que dar varios picotazos para que siga el juego, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, una de ellas es inútil y la otra es útil. Una de las teclas está operativa y la otra no. Pero eso cambia en cada ensayo, al azar, totalmente. La probabilidad es la misma, 50% que sea a la derecha o a la izquierda. La paloma pica en un lado, pero imagínate que tiene que dar 7 respuestas seguidas en una misma tecla. Claro, ella da 7 respuestas y cuando ha terminado de dar las 7 respuestas, tú le has puesto esas condiciones. Tienes que dar 7 respuestas en una de las 2 teclas. Cada vez que cambies de tecla se pone a 0 el contador. ¿Qué acaba haciendo la paloma? La paloma lo que acaba haciendo es dar 7 respuestas seguidas y cuando lleva 8 o 9, ¡pum!, cambia inmediatamente a la otra. O sea, porque ha captado que por ahí, que está dando la respuesta inoperativa. Ha aprendido a contar. Aprender a contar los propios picotazos es una forma de tener una cierta conciencia de lo que estás haciendo. Pero vamos a más. Una vez que había aprendido eso, es decir, ella entonces en cada ensayo se enfrentaba a una alternativa. Bueno, pico en un lado y si veo que no funciona, le doy al otro. Y darle al otro, al operativo, dar las 7 respuestas operativas, hacía que se apagaran las teclas y ahora se encendía una roja y una verde, que podía estar a la derecha o a la izquierda cada una, es decir, la roja y la verde en las 2 posiciones. Entonces, por ejemplo, si has picado la izquierda blanca, ahora tienes que elegir la roja. Y si has picado la derecha blanca, ahora tienes que elegir la verde.
Aunque esté a la izquierda, usted a la derecha. Esto lo aprenden las palomas a un 98% de aciertos. Luego la paloma te está diciendo, acabo de picar la blanca izquierda, o acabo... Es decir, una memoria del acto anterior, cosa que tienen los animales desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero te lo está haciendo explícito, ¿no? Otro tipo de experimento más interesante es cómo puedes hacer la misma pregunta a la paloma acerca de lo que decíamos antes de la comida, ¿no? Tú puedes producir comida pegando picotazos con un número de variables como si fuera una máquina de lotería. Es decir, pero tú le vas dando y de vez en cuando funciona. Y de vez en cuando, ¡plá!, se activa el comedero. Pero además le puedes regalar comida. Es decir, de vez en cuando tú activas el comedero sin que venga a cuento. Esto todo lo hace un ordenador. Es decir, el ordenador en un momento determinado daba comida gratuita a la paloma y daba comida ganada por la paloma cuando cumplía ciertos criterios que eran variables, pero un número de respuestas básicamente que podía variar de un ensayo a otro. Claro, después le hacías la pregunta, ¿esa comida que acabas de comerte la has producido tú con tus picotazos o te la he regalado yo? Entonces, para eso le poníamos dos teclas, una de roja y otra verde también. Y entonces, bueno, estos experimentos se han hecho mucho, es decir, no nosotros, sino mucha gente, y de alguna forma te está indicando que la paloma te dice adecuadamente, te etiqueta adecuadamente el acto anterior. Pero nosotros lo investigamos es qué pasa si ahora yo uso esas etiquetas para guiarte en un problema nuevo. Es decir, porque claro, la conciencia no consiste solo en etiquetar los actos, sino utilizar esas etiquetas, por ejemplo, que son verbales normalmente, para resolver un nuevo problema, ¿no? Es decir, si yo he aprendido que esta conducta no sirve para nada y la etiqueto verbalmente y digo, esto es algo totalmente inútil, no la vuelvo a hacer. Es decir, o creo la regla para otros de no ir por ahí porque no te lleva a la playa. Y creo la regla verbal que le sirve a otros, etcétera. Y esa regla verbal la siguen otros, claro. Pero nosotros lo que investigamos hasta qué punto la paloma, las propias etiquetas que había aprendido que tienen un significado con respecto a la conducta anterior, por ejemplo, piqué a la derecha o piqué a la izquierda, si siempre que he picado a la derecha he elegido verde después, o siempre que he picado a la blanca de la izquierda elijo rojo después, si ahora te pongo un problema en el que te interesa picar más a la izquierda que a la derecha, porque te doy más refuerzo a la derecha que a la izquierda en una situación de elección, si ahora yo te pongo las teclas rojas, te irás a picar prioritariamente a la izquierda, a la derecha. Y comprobarás que efectivamente te traía más cuentas. Con lo cual, ese aprendizaje será más fácil que otra paloma que no hubiera tenido el entrenamiento en conciencia. Es decir, una paloma en la que le presento el problema del principio, dos teclas rojas, en la izquierda hay más refuerzo que en la derecha. La paloma no entrenada tarda más y la paloma que, sin embargo, ha aprendido que rojo significó etiquetar mi acto anterior como picar a la izquierda, es más consciente. Entonces, ese es el tipo de trabajo en el que yo me impliqué, ¿no? Y eso me llevó, claro, a los humanos. Porque, a ver, tengo muy claro una cosa, que quizás es un tema que me ibas a preguntar ya de antemano. La conciencia humana requiere lenguaje. Es decir, yo creo que la conciencia, entendida en términos humanos, es un subproducto del lenguaje. Es decir, y es un subproducto social, como el lenguaje mismo. Es decir, en la medida en que te han enseñado a categorizar tu conducta, calificarla, nombrarla, crear reglas con ella, seguir reglas, etc. En la medida en que haces eso, pues vas tomando conciencia y eres cada vez. Me gusta mucho el término tradicional en política de concienciar, ¿no? Eso, porque efectivamente concienciar es disponer las condiciones bajo las cuales un sujeto, digamos, toma conciencia de su entorno, toma conciencia de sí mismo, toma conciencia de sus actos, etc., ¿no? De conciencia podríamos hablar mucho, claro, porque fíjate, básicamente, si tú coges estudias filosofía y tal, hay un cierto consenso en que tiene tres significados. Uno es la conciencia de las cosas. La conciencia de las cosas es algo así como el me he dado cuenta o no me he dado cuenta, ¿no? Es decir, tú imagínate que vas conduciendo, ¿no? Y de pronto hay un stop y tú te lo has saltado, ¿no? Y alguien te pregunta, oye, ¿pero no te has dado cuenta del stop? Y tú puedes decir, sí, me he dado cuenta, pero aquí no, en esta carretera no circula nadie, no hay peligro, ¿no? Eres perfectamente consciente. O puedes decir, no lo he visto. Es decir, tienes conciencia de los actos cuando eres capaz de definir el control antecedente que ejerce el estímulo sobre ti. Es decir, si lo he visto, significa que estaba ahí y, por ejemplo, me lo he saltado como me da la gana o me he detenido porque lo he visto. Si no lo he visto, soy capaz de decirte, efectivamente, no me he dado cuenta. ¿Vale? Esa es la conciencia de las cosas. Después, la conciencia de las consecuencias de la conducta, lo que decíamos antes de la paloma. Es decir, fijaros que la consecuencia de las conductas, has hecho esto, no has hecho lo otro, ¿no? Tiene mucho que ver con la ética
Y es un término de la conciencia que es la conciencia en sentido moral. Si tú eres consciente de las consecuencias que tu conducta tiene para otros, lo que hacen es entrenarte desde niño a, mira, has hecho esto, a tu hermanito está llorando por tu culpa, no debes de hacerlo más porque tú no quieres hacer llorar a tu hermanito, etc. Ese tipo de enunciado, ese tipo de entrenamiento, ese tipo de moldeamiento verbal en instrucciones hace que el sujeto o los sujetos, cada vez menos desgraciadamente porque cada vez se les educa menos en estas cosas, sean conscientes de que sus acciones tienen consecuencias para los demás, que no es un ser aislado en el mundo en que busca solamente... No hay nadie más idiota que el egoísta absoluto. Porque, claro, la especie humana es básicamente colaboración. Es básicamente colaboración. Entonces, si yo voy a lo mío y el otro fuera de lo mío, la especie humana hubiera desaparecido. La especie humana sobrevive por la colaboración y porque uno apoya al otro, el otro apoya y tal, y hasta montar pues, una gran empresa o montar las familias y salir de la tribu, convertir una ciudad, de la ciudad convertirla en un país, el país convertirlo en un imperio, ¿no? Es decir, es que es así. Entonces, claro, la colaboración es fundamental y eso lo permite el lenguaje. Y el lenguaje, en último extremo, es el que nos hace conscientes porque hemos aprendido a verbalizar con relación a nosotros mismos. Exactamente igual, en otra parte, la tercera pata de la conciencia, las consecuencias, los antecedentes, conciencia de las cosas, conciencia de las propias acciones, conciencia del sí mismo. Yo me veo en el espejo y me reconozco. Bueno, cada vez menos. Cada vez me gusta menos. Me reconozco, pero cada vez me gusta menos. Pero cualquiera se ve en el espejo, en un vídeo y tal, y se reconoce. Uno reconoce, no solamente la propia imagen en el espejo, que es una prueba tradicional de la conciencia, sino uno reconoce sus propios actos de los que no lo son, como decía antes, sus estados internos. Yo sé si estoy triste, Y aquí tocamos la pregunta dura de la conciencia, ¿no? Porque al final la conciencia, el núcleo duro, la pregunta difícil, digamos, que decía, me parece que era David Chalmers, me parece. La pregunta difícil es la subjetividad. Lo que yo siento, por ejemplo, cuando veo algo de color rojo, o lo que yo siento, o la sensación subjetiva que siento ahora que estoy aquí contigo, etc. El sentirme. Claro, lo malo de esto es que, por definición, es inabarcable científicamente. O sea, no puedes, porque lo subjetivo, por definición, es aquello que está vedado a todos los demás, salvo a ti. Ese es el mundo privado que decimos los conductistas. Ese mundo privado, por definición, es privado, porque si deja de ser privado ya no es subjetividad, ya es otra cosa. Entonces, claro, esto, pensar que una máquina tenga eso o no tenga eso, pues no lo sé. Como tampoco estoy seguro de que tú tengas un mundo subjetivo. Es decir, claro, yo veo cómo te comportas, que es parecido a mí. Veo que eres un ser humano, etcétera, tal. Y a partir de ahí voy a hacer la explicación más económica, que tú funcionas como yo. Entonces, que tú tienes tu mundo subjetivo, vale, pero no puedo estar seguro, ¿no? Entonces, claro, esa especie, eso que llaman experimentos mentales, este sí es de David Chalmers, lo recuerdo perfectamente, que el de los zombies filosóficos, ¿no? Que era una entidad que se comporta exactamente igual que un humano, pero no es un humano. ¿Vale? Pero se comporta exactamente igual. Sería una especie de zombie filosófico. ¿Y tú cómo lo sabes? Es que no me importa, quiero decir, si se comporta al 100% como un humano, para mí es un humano. Es que tú no puedes deducir si tiene o no subjetividad, porque eso es su mundo privado, no el tuyo. ¿Entiendes? ¿Cómo sé yo que David Chalmers no es un zombie filosófico? Seguramente haciendo este tipo de, que me hace gracia llamar experimento, a algo que no supone manipular ninguna variable y que no supone medir nada. Esto no es un experimento, esto es una metáfora o una parábola, como hacía Jesucristo. Estos son argumentos graciosos, pero o sea, se les da demasiada importancia intelectual a este tipo de experimentos mentales, como el tema de la caja china, que es otro, ¿no? Sí, bueno, son juegos, pero mira las cosas, ¿no? Es decir, mira, observe y cuantifique y tal. Entonces, con respecto a la conciencia, nos tendríamos que poner de acuerdo para empezar qué escalas de medición utilizamos en la conciencia humana. Y a partir de ahí podríamos empezar a plantearnos si la IA tiene o no tiene conciencia. Y esta conceptualización de conciencia que al final has hecho, ¿en qué se podría diferenciar de lo que se suele entender por conciencia a nivel popular? Claro, porque es que a nivel popular la conciencia de la subjetividad es algo esencial del ser humano. Es como la razón, ¿no? El raciocinio, el Descartes, ¿no? Claro, tienes un alma tal que es racional y tal, solamente puede razonar quien tiene el claro, vale. Pero yo digo que no, yo digo que el ser humano, la conciencia no se debe a eso, se debe al pirulí. Y el pirulí es un concepto que no podemos observar ni medir, pero que yo digo que es el pirulí y afirmo que es el pirulí. Bueno, pues para ahí no vamos a ningún lado.
Para ir vamos a discusiones filosóficas baratas, porque además todos estos problemas, hace mucho tiempo los clásicos, desde los griegos, ya planteaban el problema y ya daban distintas alternativas lógicas, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, claro, el tema es que la gente entiende por conciencia algo interior. Primero, no deberíamos hablar de inteligencia, no deberíamos hablar de razón, no deberíamos hablar de conciencia. Deberíamos hablar en términos de adjetivos, porque fijaros que todo esto no son más que entidades abstractas que nosotros inferimos de adjetivos aplicados a la conducta. En realidad, ¿qué es la conciencia? Una etiqueta general que aplicamos, un sustantivo, y en el momento que sustantivamos algo, sustantivo viene de sustancia, le estamos dando una entidad, cuando en realidad, fijaros, lo suyo son los adjetivos. Yo le puedo decir, ¿tú has sido consciente de lo que ocurrió? ¿Has visto el semáforo? ¿Eres consciente de que había un semáforo rojo? Y tú me puedes contestar sí, no me he dado cuenta, etc. Y a través de tu informe verbal yo deduzco si has sido consciente o no. Y hay actos, a nadie nos cuesta trabajo identificar situaciones en las cuales, situaciones de vida cotidiana en las cuales hemos sido conscientes de cosas o no hemos sido conscientes de otras. O sea, adjetivo que tú colocas a la conducta. Claro, de ahí deducir que hay una entidad general que produce esas características de la conducta, ahí es donde está, yo creo, el error filosófico grave. Sí, yo creo que esto es el famoso error categorial, ¿no? Claro, tú no puedes dar a una categoría de hechos entidad y considerar lo que también es un hecho. La belleza, ¿no? Hay cosas que son bellas, pero la belleza en sí misma no existe. Si la belleza es una etiqueta que tú le pones a una serie de esto, por lo mismo. Existen los actos conscientes, claro, y los podemos identificar y podríamos medirlo, etcétera, si nos pusiéramos de acuerdo. Pero no me hables de conciencia, porque me estás hablando de una entidad, estás sustantivando algo que no es sustancia. Claro, a partir de ahí vienen muchos errores, porque claro, el problema, por ejemplo, es la conciencia dónde está situada. Que si emergencia, que si no sé cuánto, que si modelos cuánticos, que si no sé, bueno, chorradas, en el fondo chorradas. O sea, algunas están escritas por personas inteligentes y bien escritas y tal, y son sugerentes, pero no son más que sugerencias, quiero decir, no son más que hipótesis divertidas. No hay nada de experimentación detrás. Y si la hay, no se refieren a lo que están hablando, se refieren a otra cosa. Es decir, que a ti se te ilumine mucho una cosa del cerebro cuando haces un acto consciente no significa que eso sea la conciencia, ¿no? Etcétera. Entonces yo siempre creo que estas cosas hay que abordarlas con más seriedad. Con más seriedad. Y eso implica, primero, definir cuándo le vamos a poner a una conducta la etiqueta, a una conducta, a un comportamiento, la conducta de consciente o inconsciente. A partir de que tengamos esas escalas de medición, pues pasémosla a las máquinas y pasémosla. Y te voy a contar un ejemplo en la aplicación que estoy haciendo ahora de decir, por ejemplo, a veces cometo errores, efectivamente. Y digo, haz tal cosa y tal. Y de pronto me ha destrozado algo que ya hacía bien antes. Por querer meter. Digo, pero hombre, no sé cuándo. Vamos, claro, acabas hablándole como si fuera una persona, porque te olvidas de que es una máquina con la que estás hablando. Pero hombre, que te has fastidiado lo anterior, bueno y tal. O a veces, joder. Digo mucho joder y ella ya me contestaba otras veces joder. O sea, es curioso, ¿no? Y me dice, y tal. Y entonces dices, tienes razón. Lo que pasa es que me confundí con que hace tiempo hablamos de no sé qué, y entonces es capaz de ir hacia atrás y darse cuenta dónde está el origen del error. Bueno, yo no sé si eso es ser consciente o no ser consciente, pero se parece bastante a los criterios que aplicamos en este tipo de situaciones con un ser humano. Y así creo que habría que ir avanzando. Entonces, a mí no me cabe la menor duda, pero es que de verdad eso puede parecer una locura, pero yo soy de los que piensan que sí, que las máquinas están relativamente cerca, o sea, que estamos en el camino de haber creado una entidad que va a ser consciente. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una definición funcional de la consciencia, bueno, del ser consciente. No estoy hablando de una definición esencialista. Claro, si tú piensas que ser consciente es una propiedad exclusiva de los seres humanos o de los seres orgánicos, porque lo digas tú, o sea, quiero decir, a partir de ahí, pues claro, no tenemos nada que hablar, quiero decir. ¿Me entiendes? Es como si te pones en plan cartesiano y me dices, no, es que esto es el alma inmortal. Pues muy bien, vamos a tomar una cerveza y vamos a hablar de otra cosa, porque es que no tenemos, porque está en otra onda. Desde una perspectiva puramente funcional, para mí el soporte, que sea biológico, o sea mecánico, sea silicio, sea carbono, tal, es absolutamente irrelevante. Lo que es irrelevante es la función.
¿Tienes problemas personales? ¿Quieres cambiar algo en tu vida? ¿Tienes problemas de pareja? ¿Problemas de autoestima? ¿Quieres modificar hábitos? ¿Dejar de posponer un cambio y una mejora en tu día a día? Si es así, puedes contar con el servicio de ayuda psicológica online de Engrama. Te dejo por aquí el número, por si quieres contactarnos por WhatsApp, y por aquí la web, por si quieres directamente solicitar una cita rellenando el formulario. Nada más, no te interrumpo. Sigue disfrutando del podcast. ¿Y si es consciente, puede llegar a sufrir? Claro, es que esta otra entidad yo creo que no. Quiero decir, voy a explicar. Una de las cosas que tiene la conciencia y podríamos implementársela a un sistema es, bueno, por ejemplo, que te diga sus estados internos. Eso es muy fácil, ¿no? O sea, tú a la máquina le puedes decir ¿cuál es la temperatura que tienes ahora el procesador? ¿Tienes calor? Le puedes enseñar que diga que es calor a partir de una temperatura, o me estoy asfixiando cuando ya está a punto de petar la máquina, o no, estoy bien, etc. Te seguiría diciendo un estado real. ¿Por qué? Porque tiene un sensor que mide la temperatura. Claro, las máquinas no tienen sensor para sentir dolor, para sentir tristeza, para ese tipo de situaciones, ¿me entiendes? Es decir, emociones. Yo creo que podrían categorizarlas, pero no sentirlas. Es decir, en el sentido de que no tiene, es decir, cuando tú tienes una emoción, no solamente es categorizar situaciones, sino que, claro, tienes unos estados que van asociados a esas situaciones. Estados fisiológicos, probablemente, ¿no? Alegría, tristeza, etc. Sí. Evidentemente, es decir, los estados fisiológicos no son tantos. Sí. Las emociones son mucho más una construcción cultural realizada en base a experiencias en contextos, es decir, conductas que tú haces en un contexto que van unidas a emociones privadas, probablemente, y todo eso lo metemos en un paquete y llamamos, ¿no? Es decir, vale. Probablemente la máquina podría materializarlo, pero le tendríamos... Ahora, claro, si tú creas una máquina, por ejemplo, imagínate, creas un robot, lo que sea, que sienta algo parecido al dolor, imagínate, yo que sé, una descarga o lo que sea, que tú lo vas a clasificar como dolor, que va a ser algo peligroso para la máquina, en definitiva, que para su, etcétera, un peligro, y le vas a poner ahí una tal cual. ¿Por qué no? Es decir, claro, no estaríamos haciendo una máquina muy antropomórficamente, ¿no? Pero podría ser reproducible. Pero yo creo que estamos a años luz todavía de implementar en la máquina temas como el sufrimiento, temas como tal. Sin embargo, creo que estamos muy cerca, o ya lo estamos, de hacer a que las máquinas estén razonando, que sean inteligentes, que piensen, porque, claro, depende, es otra cosa, pensar. Vamos a ponernos primero de acuerdo en qué significa pensar, porque es que si no nos volvemos locos. Para un conductista está muy claro, pensar es hablar consigo mismo. Punto. El pensamiento, el lenguaje que surgió primero como un elemento social, después se va privatizando y tú haces de oyente y de hablante. Esa es la explicación conductista. ¿Que no te gusta? Vale, pues dime otra, pero por favor, defínemelo. Vale, pero explícanos, o sea, sobre todo para la audiencia, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se va privatizando? Bien, porque claro, tú empiezas hablando, como cuando niño, y bueno, te enseñan lo primero, por ejemplo, una taza, un foco, un televisor, etcétera. Y tú dices eso y bueno, vas obteniendo refuerzos. Por ejemplo, dices a tu padre o a tu madre, agua, y tu padre te trae un vaso de agua, ¿no? Eso se llama un mando, ¿no? Después, claro, te enseñan a decir, empiezas a tactar, a decir nombres a las cosas, etcétera y tal. Llega un momento, o sea, tú acabas adquiriendo un repertorio tanto de hablante como de oyente. Es decir, como hablante quiere decir, aprende a utilizar las palabras, pero también aprende, y antes que hablante, a oír, a entenderlas. Un niño pequeño entiende mucho más de lo que habla, muchísimo más. Es decir, entiende mucho más de lo que produce, ¿no? Nosotros hablamos de hablante y oyente. Y eso está demostrado con experimentos, quiero decir, no vamos con estudios evolutivos de... Entonces, en la medida en que el niño ya tiene un mínimo repertorio de entender los enunciados que otros emiten y de construir esos enunciados dirigidos a otros, hombre, pues entonces él puede ya hablar consigo mismo, claro, porque en ese momento puede empezar a hablar y interiorizar. ¿Por qué interioriza? Por muchas razones. Primero, a veces se le exige. O sea, un niño, por ejemplo, tú le dices, ¿cuántos son 4 más 3? Y el niño pequeño te dice 1, 2, y lo hace con los dedos. 1, 2, 3, 4, más 3, 5, 6, 7. Pero tú le dices, no, sí los dedos. Entonces el niño oculta, pone las manos detrás y sigue contando con los dedos hasta que tú te das cuenta y le dices que no, que te he dicho que lo menos. Las manitas así, las quiero sin contar. Ahora dímelo. Entonces el niño lo que hace es imaginar, es decir, crear su imagen de que está contando con los dedos y esto le ayuda. Y llega un momento en que lo ha hecho tantas veces que puede prescindir de todos esos ayudas, digamos, y hacer directamente la respuesta 4 más 3, 7. Pero ahora yo le digo a cualquiera de la audiencia, ¿cuántos son 1254 multiplicado por 5 y dividido por 8?
Venga, no valen manitas, no valen calculadoras, no valen escribir. Entonces, en el supuesto de que alguien fuera capaz de hacerlo, que hay gente que es capaz, ¿qué haría? Pues seguramente se imaginaría una cifra. Yo por lo menos, ¿cómo lo haría? Pondría una cifra, haría la típica división, como me enseñaron en la escuela, en una pizarra, tal, y me llevo tanto, tal, y después ya saco ese número y lo divido, después de haberlo multiplicado, etc. Es decir, lo que estoy es recreando las situaciones. O sea, yo creo que técnicamente sería imaginar, que para mí es distinto de pensar, en el sentido de crear imágenes. Pero claro, también estoy pensando porque estoy utilizando un lenguaje, en este caso el lenguaje matemático. Y entonces, bueno, eso se interioriza porque tiene muchas ventajas. Es más rápido. Yo puedo quitar muchos elementos del segmento que son innecesarios, porque claro, como estoy hablando conmigo mismo, segundo, yo me entiendo conmigo perfectamente. O sea, yo no me puedo engañar. Es decir, yo no me puedo decir a mí mismo, esto es buenísimo, o esto es malísimo, y en el fondo que estoy pensando, y yo mismo estoy pensando lo contrario. No tiene ningún sentido. Es decir, uno no se engaña a sí mismo. Yeah. El acuerdo es total. ¿Por qué? El acuerdo es total porque tienes exactamente el mismo entrenamiento como hablante y como oyente. Si las palabras significaron lo mismo porque te entrenaron exactamente en las mismas situaciones. Es que eres tú, es una unidad, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y por esto se produce, ¿no? Ese lenguaje privatizado, que es más económico, que a veces es sancionado que sea público. Claro, yo puedo pensar la realidad de alguien, no sé, yo puedo estar pensando ahora mismo, qué coñazo esta entrevista, pero podría estar pensando, no, que no es el caso. Pero claro, yo muestro solidaridad por una cuestión de reforzamiento social, etcétera. Si digo estas cosas, no me vuelven a llamar, o yo qué sé, ¿no? Claro, entonces hay muchas razones para privatizar el hablar con uno mismo. Pero la máquina lo hace. El otro día le pregunté, precisamente cuando me hablaste de la entrevista, le pregunté directamente a Gemini. Sí. Y oye, cuando tú dices estoy pensando y yo le doy, y entonces siempre piensa en inglés, esto es muy gracioso. O sea, yo le hago una pregunta en castellano, le digo, por ejemplo, yo qué sé, venga, hazme un resumen de todos los pasos que llevamos hasta ahora en la aplicación para que te aclares. Y muchas veces para que me aclare yo. Y entonces dice, estoy pensando. Entonces, al final me hace el resumen en castellano perfectamente. Si yo le doy el estoy pensando, me sale en inglés que él dice, el usuario me ha pedido no sé cuánto, voy a empezar, voy a tal. El primer paso, me voy a organizar de esta forma, tal, bueno, voy a organizar tal, voy a hacer una tabla, no hago una tabla. No. O sea, y efectivamente es como si estuviera pensando. Entonces yo le pregunté, y él me dijo, no, eso es... Claro, me contestó mal. Me contestó mal porque ha leído mucha literatura mala, psicología. Me dijo, no, yo no puedo pensar porque como modelo de lenguaje que soy y tal, no tengo subjetividad, no tengo... Digo, vamos a ver. Yo lo que quiero preguntarte es, todas estas frases que yo puedo abrir cuando hablo, estoy pensando, que por cierto lo haces en inglés, ¿de alguna forma te son necesarias o podías dar con la respuesta directamente y tal? Y dice, no, me dijo, claramente yo organizo un plan, voy leyendo cada frase y te voy comprobando con respecto a toda la conversación que llevamos anteriormente, voy validando. Está pensando. Es decir, está utilizando el hablar consigo misma como manera de guiar la respuesta final que me va a dar la conducta pública, el output. ¿Y puede haber pensamiento no verbal entonces o no? Yo es que creo que esto no es cuestión de acuerdo. O sea, quiero decir, la definición que yo siempre he visto en análisis de la conducta ha sido que era verbal. El pensamiento era hablar. Imaginar es una conducta privada que no es verbal, pero consiste en crear imágenes, es decir, crear imágenes, no de crear, es decir, consiste en hacer lo mismo que cuando percibes algo, solo que el algo no está, el estímulo discriminativo no está. Claro, si lo haces perfectamente no estás imaginando, estás alucinando. Y eso se debe a razones muy diferentes. Sí. Las oscilaciones, por cierto, se pueden producir, pero las ilusiones ópticas, ¿no? Vamos, las ilusiones ópticas, las ilusiones, ciertas equivocaciones, ¿no? Vamos, yo en eso he trabajado experimentalmente en los últimos años con humanos, de que vieran, por ejemplo, contaran el número de rojos o de verdes que había, de circuitos rojos y verdes en una pantalla, ¿no? Entonces resulta que yo al principio le había enseñado, le había presentado una serie de entrenamientos, en donde, por ejemplo, seguía mucho más rojo y el sujeto nada más que tenía que elegir rojo o verde, toda etiqueta abajo. Y si decía rojo y oía más rojo, siempre tenía que elegir la que más número tenía. Lo decía bien, decía muy bien, muy bien, muy bien. Azul, muy bien, claro. Vale, sí. Pero de poco a poco, en el entrenamiento, la cosa fue muy difícil de discriminar, porque a lo mejor eran 200 puntitos y había 1 o 2 de diferencia, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento yo empiezo a reforzar, con esas situaciones complicadas, empiezo a reforzar más el rojo que el verde. Es decir, que aunque son iguales, hay el mismo número de puntos azules y rojos, pero yo le digo a uno sujeto rojo
y lo refuerzo más veces que el azul. Refuerzo los dos, porque si no sería muy de cara, pero refuerzo mucho más el rojo que el azul. Él cree que efectivamente está descubriendo diferencias que no las hay, porque no le da tiempo a ver y contar. Y sesga posteriores preguntas, ¿me entiendes? Entonces, claro, aquí yo estoy produciendo una especie de percepción falsa, de que el sujeto ve diferencias donde no las hay, etc. Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? Es decir, imaginar en el fondo es hacer el propio comportamiento que tú haces ante el estímulo discriminativo correspondiente. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora una mesa, un foco, etcétera, tal, igual, claro, entre otras cosas. Estoy viéndolo, por cierto, con una cierta constancia de tamaño, de los colores se mantienen siendo azules, verdes, etc. Todas esas cosas las tiene que aprender el bebé, no las trae de fábrica. Y bueno, pero para mí es diferente a pensar. O sea, yo diría que, para mí, yo diría que dentro del análisis de la conducta estamos bastante de acuerdo en que el pensar es contenido verbal y la imaginación tenía que ver con la percepción, ¿no? El sentir probablemente tenga que ver con estados de tu propio cuerpo, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que las sensaciones básicas y puras, y eso ya lo plantearon los asociacionistas, son muy simples, no son tan complicadas. Lo que pasa es que a la medida en que la contextualizamos en contextos verbales y en contextos no verbales, es decir, situaciones, le empezamos a poner etiquetas. Alegría, tristeza, celos, envidia, rabia. Empezamos a crear palabras que en el fondo los estados internos son idénticos, probablemente, pero lo que cambia es el contexto, etc., ¿no? Entonces, claro, ya es una cosa más. El mundo de las emociones es más complejo, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre las mariposas que sienten en el estómago cuando estás enamorado de alguien, la ves venir por la calle que has quedado, ¿no? Y las mariposas que tú sientes en el estómago en una oposición? Son las mismas mariposas en el estómago y tiene que ver con, con unas reacciones fisiológicas, ¿no? Ante un estado de estrés, etc. Pero, claro, lo que cambia mucho es el contexto y somos perfectamente capaces de identificar, porque, claro, cuando decimos ¿qué sientes? Y entonces le contesta mariposa en el estómago y tal, como algo positivo. Oh, estoy flotando, no sé cuánto. O sea, tú describes aquello como algo positivo, apetitivo, etcétera, tal, mientras que lo otro como algo aversivo y tal. Claro, pero es que eso es el contexto, es tu historia de aprendizaje, en definitiva. ¿E imaginar y soñar tienen que ver o no? Yo creo que sí. Pero... Claro, soñar también tiene dos acepciones, ¿no? La de soñar despierto, es decir, ¿no? La de que yo creo que tiene que ver con la imaginar, que además ahí se pueden mezclar cosas verbales. Tú puedes, por ejemplo, hacer ensoñaciones, despierto me refiero, en donde, por un lado, hay elementos imaginativos de tipo imagen perceptiva y hay elementos verbales. Tú te puedes contar una historia que tiene elementos verbales. Por ejemplo, te puedes imaginar hablando con yo qué sé, ¿no? Con una persona famosa o con un político famoso y le estás cantando las 40 o lo que sea y tú te pones y puedes ponerte en lo que te contestaría el otro, etcétera. Bueno, hay mucho verbal, pero además te estás viendo en una situación, en un bar, tal. Tú puedes ensoñar, eso depende, cada uno tiene imaginación. Y yo creo que soñar tiene que ver, fíjate, con que muchos de esos contenidos que han pasado y las experiencias de tus últimos días, de alguna forma, cuando ya sueñas por la noche, yo creo que de alguna forma eso se combina de forma un poco... No te voy a decir aleatoria, porque en los sueños se cumplen ciertas reglas. Es decir, abajo está abajo, arriba está arriba, el espacio es tridimensional, etc. La mayoría de las veces se cumplen reglas, algunas reglas, ¿no? Porque si no sería aquello abstracto. Y se ven objetos, y los objetos mantienen hasta dimensiones, y si tú te mueves dentro de tu sueño, el objeto o si te persigue. Después hay otras reglas, claro, que son contradictorias con tu estado. Por ejemplo, es muy interesante el por qué no avanzas cuando corres en los sueños. Claro, es que tú estás con las piernas quietas y el cerebro está preguntándose, ¿se están moviendo las piernas? No, no se están moviendo. Y eso es contradictorio con lo que con las otras conexiones que se están produciendo en ese momento y tal. Entonces, no sé. Yo no sé lo que es soñar, quiero decir. Supongo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en momentos en que pierda conciencia, en el sentido, porque ese es otro término. La conciencia también se define como estados de conciencia. Bueno, correcto. Incluso con electroencefalograma podrías definir tus estados de conciencia en términos electromiográficos. Es decir, vamos, basándose en el electroencefalográfico. Entonces, bueno, vale, a mí me valen todas estas definiciones, quiero decir, a lo mejor no es la que... A lo mejor si me dices, mira, yo estoy estudiando la conciencia como estados de conciencia desde el punto de vista electrónico, yo te diría, vale, muy bien, no es mi tema. Claro. O sea, tú estás estudiando una cosa de conciencia y yo estoy estudiando otro aspecto, que es diferente. Pero tiene la virtud de que define perfectamente la variable que está objeto de estudio y además te la pone a objeto de medición y por tanto podemos trabajar con ella.
Y en lo que respecta a soñar, el soñar una cosa u otra, ¿puede haber funciones ahí, diferentes funciones o no? Yo creo Porque que sí, vamos. Yo escuchado creo conductistas mucho, que sí. mira, yo creo mucho porque, bueno, por lo menos yo soy una persona que sueña poco. Sí. Sí, o sea, pero cuando he soñado, y he recordado el sueño, claro, porque lo que te dicen es que siempre sueñas, lo que pasa es que no lo recuerdas, ¿no? Eso es lo que te suelen decir Sí. los técnicos, ¿no? Bueno, espera un momentito. Sí. Vamos, que me parece curioso además esto que dices ahora, porque yo, por ejemplo, no imagino una nitidez ni nada así, pero en los sueños, muchísima nitidez y todo el rato. Yo sueño muchísimo. Os lo recuerdo. Pues yo, por muchísimo. ejemplo, como te decía, sueño poco. Y los sueños que he tenido casi siempre hacen referencia a cosas que me pasaron el día anterior. Sí. Bueno, a lo mejor muy indirectamente, pero soy capaz de montarlo. Es decir, yo qué sé, es decir, soy capaz de montar la cadena y digo, ¿por qué he soñado? ¿Qué cosa más absurda he soñado? Y ahora y tal. Salía fulanito. Joder, ayer estuvimos hablando con mi mujer del viaje a Asturias y fulanito es uno de los amigos míos de Asturias. Y eres capaz de... A ver, eres capaz de imaginar, de nuevo, imaginar el sentido de que haces ficción, de retratar y dices, bueno, pues yo creo que hay un cierto control de estímulo de esa conversación que tuvimos justo antes de irnos a acostarnos. O, yo qué sé, después estado fisiológico que pasa, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un dolor de estómago, que te cuesta un dolor de estómago y tal, y de pronto sueñas que te están pegando puñetazos en el estómago, claro, y cosas así, ¿no? Pero yo diría que siguiendo ciertas reglas hay un cierto proceso de aleatorización del contenido que hay ahí. O sea, quiero decir, yo creo que las conexiones que tú tienes ahí de alguna forma se disparatan, ¿no? Dentro de un orden. Porque normalmente no soñamos no enseñamos, estamos en un mundo abstracto, ¿no? Imágenes que no significan nada, colores, etcétera. Bueno, supongo que se puede pasar también, pero entonces ¿cómo no lo podrías contar? No sé cómo decirte, ¿no? Es decir, a lo mejor eran imágenes, eran alucinaciones, se parecería más a lo de ciertas alucinaciones, por ejemplo, por drogas, ¿no? Por la LSD y tal, ¿no? Ese mundo psicodélico, ¿no? Pues muy curioso eso que has mencionado, de que muchas veces estamos soñando, yo qué sé, por ejemplo, que nos están pegando una paliza o que nos duele el brazo después de que nos lo hayamos pillado con una puerta. Y claro, nos despertamos y es que a lo mejor estábamos encima del brazo. Exacto. Por ejemplo, y estábamos produciendo ya y estaba, claro. Y circulaba mal o se había dormido, lo que sea. Sí, eso es muy... Claro, porque el cerebro tiene información de esos estados y los combina en esa creatividad que tiene, ¿no? En los sueños. Sí. Vale, bueno, vamos a ir ya más o menos dejándolo niquelado, como te diría a ti, la inteligencia artificial. Una de las cosas que sí que te quería preguntar es todo lo que pasa con la inteligencia artificial, con lo que se ha ido generando, y la teoría de Chomsky, su crítica a Skinner. Sobre el lenguaje, ¿no? Me hablas de los modelos. Hombre, los modelos estos de lenguaje, el ChatGPT y todo lo que han supuesto un avance brutal, brutal, precisamente no ha sido a base de meterle reglas sintácticas a la máquina. Todos los modelos del tipo de lógica computacional básica, es decir, como muy elemental, que no tiene reglas de ningún tipo, bueno, tiene unas reglas muy simples, pero a partir de ahí no hay ni una sola regla gramatical ni nada. Han sido muy poderosos, es decir, lo que son modelos de procesamiento en paralelo, puro y duro, con una computación básica, han sido muchísimo más eficientes que lo que serían modelos más que tratan de simular lo que tradicionalmente ha hecho la psicología cognitiva, por ejemplo, y Chomsky, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los grandes elementos básicos del lenguaje comunes? Pues no ha ido por ahí. Entonces, yo creo que es muy evidente. Entre otras cosas muy interesantes, bueno, Chomsky por ahora ya no, pero cuando estaba bien, y vosotros lo conocéis, y una cosa muy interesante es como él insiste mucho en que estos modelos son loros estocásticos, ¿no? Ese empeño en no reconocer, que la máquina produce sentencias gramaticalmente correctas, que esa sentencia no la ha oído en su vida. Claro, es que tiene no tiene la sentencia, tiene muchísimo material, pero construye la sentencia, porque tú puedes hacer que construya la sentencia a una situación súper particular tuya, que te responda a una cuestión, por ejemplo, como, bueno, yo lo estoy preguntando exactamente porque está haciendo sobre mi aplicación. Y puedo asegurar que, bueno, decirle en la imagen de arriba que es el estímulo condicional, pónmela abajo, que no sé cuánto, tal, o te has equivocado y tal. Estoy seguro que esa frase no aparece por ahí por muchos trillones de información. Claro, no reconocer que está haciendo gramática generativa, es decir, no reconocer que la gramática generativa no explica esto, sino una computación. Entonces, claro, ¿cuál es la gran diferencia? ¿O cuál es a dónde se van a agarrar?
Hombre, que es que necesito tal entrenamiento, es decir, necesito dar tantísima cantidad de información a la máquina para que construya frases. Hay una cosa que me encanta, hablando de Chomsky y de Skinner. Fijaros que lo que hacen en los modelos de inteligencia artificial del lenguaje, los modelos estos grandes del lenguaje, como ChatGPT o como puede ser en Gemini, es ellos calculan la probabilidad de cada palabra detrás de otra. Y me encanta, porque Skinner, la respuesta es, en función de un estímulo antecedente, tú tienes una probabilidad de respuesta o no, más alta o más baja, y tal. Y en el encadenamiento, una respuesta se convierte en el estímulo discriminativo que probabiliza la siguiente acción, que a su vez se convierte en el estímulo discriminativo de la siguiente acción. Es una especie de encadenador probabilístico a lo bestia. Eso se parece mucho a la teoría de Skinner. Y no se parece nada a los modelos de gramática generativa de Chomsky. Lo siento, pero es así. No se van a bajar del burro, supongo, porque es muy duro bajarse del burro. Y es un castigo muy gordo bajarse del burro, pero creo que, evidentemente, estos modelos soportan mucho más la lógica, digamos, de, si quieres, de Skinner o la manera que tuvo de concebir el lenguaje de Skinner que Chomsky. Claro, es que las máquinas necesitan una cantidad de información que el humano, al niño, no le da tiempo. Bueno, claro, o sea, puede haber diferencia. Las máquinas pueden ser más eficientes o menos eficientes. Ya veremos cómo son los modelos. De hecho, los modelos del lenguaje están reduciendo muchísimo el entrenamiento y están haciéndose con muchísimo menos elementos. Tú puedes crear agentes, por ejemplo, específicos para problemas específicos. Y los que se crean hoy no tienen nada que ver con los que se creían hace 2 años en cuanto a economía de medios. Es decir, con muchísimas menos fuentes de información te construyen un informe mejor y más coherente sobre un tema que... Entonces, todo esto es una cuestión de que avance, claro, los sistemas de computación, porque al final esto es computación pura y dura, que sí se ha demostrado ser una línea mucho más que decir. Yo creo que todas estas inferencias antropomorfizadas que hemos dicho, que si de la psicología cognitiva tradicional, que si un almacén, largo plazo, medio plazo, no sé cuánto, que si un almacén semántico, que si un almacén... Yo creo que esto no sirve para nada, vamos, a efectos de estos modelos. Sí. Pueden ser útiles para, posiblemente como sugerencias para otros. Pero bueno, yo quiero decir, estos modelos que se basaban en un poco en la psicología cognitiva tradicional, lineal, lo que han hecho es retrasar el avance de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial da un salto grandísimo cuando se plantea, bueno, aquí hay que hacer procesamiento en paralelo, pero a lo bestia. O sea, vamos a meter trillones de información. Venga, pum, y tal, porque estaba en Internet, ¿no? ¿Quieres sentencia en cualquier idioma? Venga, vamos a meterle todo y tal. Y con un sistema de autocorrección. Y, por cierto, hablando de Skinner y del conductismo y de inteligencia artificial, hay muchos modelos, dependiendo para qué lo quieras, pero hay modelos, sobre todo aquellos, entre comillas, de razonamiento. Es decir, aquellos que no se trata solamente de hablar por hablar, es decir, en el sentido de construir frases gramaticales, sino que además se tienen que ajustar a una realidad, tienen que lograr un resultado, por ejemplo, cuando hacen trozos de código, etcétera, que funcionan, por ejemplo, con retroalimentación. Es decir, por ejemplo, hay modelos hoy de escriben código que no solamente escriben código, sino que lo ejecutan virtualmente, es decir, como si lo ejecutaran. Y en función del resultado que ha obtenido ese código que han hecho, modifican el código. Vamos, si esto no es condicionamiento operante, que venga Dios lo vea. Y si esto no es modelamiento de proporcionalidad, es cierto, lo hace la máquina consigo misma, claro, como hacemos nosotros. Es que el condicionamiento operante no es solamente un señor malvado que te controla, es que tú mismo te estás exponiendo a las contingencias. Sí. Y resolver muchas veces un problema es crear tú los estímulos para que probalicen ciertas respuestas frente a otras, probar cuáles son los resultados y seguir por esa vía o cambiar por otra. Eso ya lo está haciendo la inteligencia artificial y es muy interesante, ¿no? Y un último tema que yo creo que es muy grave. Claro, por ejemplo, los modelos estos gordos del lenguaje al final están censurados. Hay una parte en que se entrena con retroalimentación, es decir, algo así como, bien, esto lo puedes decir o esto no lo debes decir, esta respuesta es correcta, esta respuesta es incorrecta. Y eso lo hacen humanos. Es decir, humanos que corrigen a la máquina y la entrenan. Estos son modelos de retroalimentación, es decir, son en el fondo modelos de condicionamiento operante, como si yo te premiara o te castigara en función de tu respuesta. La gran pregunta ética es, ¿quién decide qué es correcto e incorrecto? Yeah. ¿Quién entrena a la máquina? Porque, claro, el que tiene la capacidad de entrenar a la máquina, que no es más que el dueño de la máquina, al final, de la máquina, del sistema, claro, tienen demasiado poder, ¿no? Sí, porque van a decirnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Las propias máquinas van a hablar de qué cosas se pueden decir, qué cosas se pueden no decir, qué cosas se pueden explorar, qué cosas no se pueden explorar. Es terrible porque está en muy pocas manos. Con respecto a la cantidad de información que necesita la inteligencia artificial para producir esas sentencias, yo creo que también lo que pasa es que subestimamos la cantidad de información que está aglomerando un humano, ¿no? Claro, y un niño.
Sí, sí, sí. Claro. Y de hecho hay una experiencia, no te sabría decir dónde, pero puede estar en Psychology Today, una de estas, así. Un señor que colocó a su hijo una cámara en la cabeza, Sí. ¿sabes? Continuamente, con unos micrófonos, y toda esa información que le llegaba al niño le llegaba también a un sistema de inteligencia artificial. Toda la información sensorial de las imágenes, las cosas que el niño oía, y a partir de ahí. Y entonces es muy interesante, porque la máquina empezaba a ser muy rápidamente, con muchísimo, supuestamente con muy poco material, iba creciendo a lo bestia en inteligencia artificial, en fin, la capacidad de reconocer imágenes, en la capacidad de ponerle nombre a las cosas, etcétera. Casi a la par del niño. Esto es muy interesante. Un poquito más lento al principio y mucho más rápido a partir de un cierto momento. Entonces, esta experiencia me pareció interesantísima. Digo, claro, es que lo que tú dices, es que subestimamos, es que un niño está procesando siempre que está despierto. Sí. Y la cantidad de información que le está entrando es brutal. Bueno, Entonces, claro, a lo no mejor hablemos. Dormido también, porque al final dormido puede ser que también, ¿no? También puede que dormido, claro, percibe. efectivamente, pero incluso aunque fuera nada más que Sí, despierto, sí. aunque suponiendo que el filtro fuera, que no creo, o sea, pero efectivamente, pues es una barbaridad. Es Sí. una barbaridad. O sea, vamos, seguramente es mucho más barbaridad de la que nosotros creemos que podemos cuantificar. Y segundo, el sistema puede ser más eficiente y con menos datos producir menos resultados. Claro, es un problema de niveles. Lo que decíamos antes, la inteligencia también se mide por grados, ¿no? No es la tengo o no la tengo, sino qué grado tiene. Entonces, a lo mejor, las inteligencias de hoy son mucho más torpes que las inteligencias de dentro de uno. Sí. Pongamos entonces que esto siga avanzando. Sí. Que tenemos esa IA consciente y que, bueno, a lo mejor no sufre o no tiene esos sentimientos, esas emociones, No lo ¿no? sé. Pero ¿deberíamos darle derechos? ¿Deberíamos darle derecho a los animales? Y yo trabajo toda mi vida con animales. Mi respuesta es sí, pero no por ellos. Es decir, el derecho es un conjunto de reglas, los derechos y el derecho legal, penal, etcétera, es un conjunto de reglas que los humanos nos damos para nuestro comportamiento entre nosotros, ¿vale? Sí. En ese sentido, yo no creo que un ser, por ejemplo, un animal, un perro, un gato, no creo que sean objetos de derecho, porque el derecho es genuinamente. Ahora bien, ¿por qué decimos que los animales tienen que tener derechos? Porque es una forma de relacionar a los humanos uno con otro. Porque yo no soporto que tú le pegues una paliza a tu perro, ¿me entiendes? Y yo, para relacionarme contigo, tengo que limitar tu conducta porque no soporto tal, porque me produce pena, etcétera. Adiós, gracias. Es decir, hay una cierta empatía cada vez más creciente con los animales, cada vez aborrecemos más fiestas como los toros, por ejemplo, etcétera, donde se tortura a un animal y no entiendo cómo la gente puede estar ahí. Y lo puedo entender, porque en mi evolución, cuando yo era más joven, a mí los toros me llamaban la atención y me gustaban, ¿no? Es decir, y se me ha evolucionado en este sentido. Entonces, ojalá evolucionemos a ser más empáticos, etcétera. Pero yo creo que los derechos los hacemos como un marco de referencia humano con humano. Entonces, claro, si llegaran robots que los pobres míos fueran lo más parecidos a nosotros y tal, seguramente empezaríamos nosotros, los humanos, a sentir mal si tú le pegas una patada al robot porque no te limpia bien o lo que sea y tal. Hoy no se nos ocurre, o sea, hoy la rumba falla y tal, y tú le pegas una patada porque es incapaz de pasar un cierto obstáculo de la alfombra y nadie te va a decir, tío, lo va a decir, no seas idiota que lo vas a romper, ¿no? Yo me siento mal a veces. Sí, pero si tú vas más allá, ahora cuanto más humanoides sean, ¿no? Sí. Cuanto más se parezca, más tendremos las. Pero fíjate que lo que estamos resolviendo es la manera de relacionar a los humanos con los humanos, más que con las máquinas, ¿no? Entonces yo creo que si esto evoluciona, sobre todo en el momento en que toma el cuerpo, es decir, porque ahora mismo la inteligencia artificial está en las máquinas y está en la nube. Pero en el momento en que empiezan a hacer robots antropomorfizados, que tengan inteligencia artificial, que te hablen, y eso, es decir, cualquiera te habla hoy, te entiende con el ChatGPT. Tú imagínate un muñeco, simplemente un muñeco o una muñeca, bueno, los japoneses esto saben mucho porque siempre lo llevan hacia el lado erótico, que te hable simplemente con el lenguaje natural, como que te contesta un ChatGPT y tal. Claro, ya esto ya empiezas tú a sentirte y te podrías aparecer. Yo veo muy difícil enamorarse de un ChatGPT. Sí. Pero sí, vamos, yo lo veo así. Pero claro, si te ponen ya el ChatGPT y te ponen la cara de la persona tal y cual, con las expresiones faciales y tal, ya lo veo más fácil. Si encima tiene 3 dimensiones y es un robot, pues más fácil, etcétera. Entonces, yo creo que esto será muy progresivo, pero pasará, ¿eh? Pero que encima va a ser súper complaciente. O sea, sí, claro, además, claro. Puede estar programada, claro, para nunca llevarte la contraria. Claro, este es el problema también de un tema que no hemos sacado, ¿no? Pero que interesante es si algún día sustituirán a los psicoterapeutas, ¿no? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Yo creo que sí.
Sí. A ver, ¿Pero pronto? A ver, lo que pasa es que a esos, como siempre pasa, harán falta formadores de los psicoterapeutas, quiero decir. Hará falta que esas inteligencias artificiales sean entrenadas. Y sean entrenadas muy específicamente, es decir, agentes específicos. Incluso podrás crear terapeutas por tipología de problemas. Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también creo que harán falta psicólogos, claro, que entrenen eso a esas máquinas, digamos, un poco como lo que hacemos en la universidad, se supone, deberíamos de hacer, que es formar a futuros psicólogos que después ellos van a aplicar eso que han aprendido, digamos, van a aplicarlo con sus pacientes y tal. Yo creo que algo así parecido sí puede pasar. Porque no hay que olvidar una cosa, la psicoterapia no es más que el lenguaje, no es más que la palabra. Y estos sistemas acaban dominando la palabra y pueden ser muy bien entrenados. Sí. Porque claro, tú puedes crear un agente súper especializado. Coge todos los casos de fobias del mundo que se te ocurran y nada más que esos casos y los tratamientos que sean más efectivos y tal. Pero un problema que yo veo es que sí que al final están entrenados, porque lo puedes entrenar para eso que tú dices, pero también la idea es que como hay empresas detrás, cada vez lo uses más. Por lo tanto, no le interesa que en ningún momento sueltes, que en ningún momento dejes de comprobar. Por ejemplo, imagínate que yo desarrollo conductas hipocondríacas. Y estoy todo el rato consultándole de, pues es que tengo este síntoma y este otro y este otro. En ningún momento me va a decir que lo que tengo que hacer es dejar de comprobar y exponerme. Sí, claro, a lo eso. que decíamos antes, claro, el que entrena a la máquina, sobre todo cuando le metes retroalimentación. Porque los sistemas estos que ellos mismos aprenden, pues no hay ningún problema. Es decir, que no hay ningún problema. Hay problemas, pero que se te pueden salir por cualquier lado. Pero claro, en el momento que hay alguien que corrige a la máquina y mete un modelo de retroalimentación, un aprendizaje por las consecuencias, en el fondo, sí. No, esta respuesta es incorrecta, esto es inaceptable, lo que tal cual. Claro, ese es el que tiene el poder. Y efectivamente, ¿no? Cuando alguien le diga, creo que deberías de dejar de navegar por internet, y claro, y si el dueño es el tío de Facebook, el tío tal, se meta, te va a decir Zuckerberg, no, bajo ningún concepto, esta respuesta es súper incorrecta, nunca jamás, ¿no? Claro. Pero fíjate, porque lo que es muy interesante es que incluso, que esto último, me acuerdo de una cosa que creo que es muy interesante, vale. Incluso un sistema que ha sido enseñado con censuras y tal, a base de prompts, es decir, hablarte de contextualizar tú puedes conseguir que se lo salte. Luego, esto es muy curioso y vuelve a lo primero que decíamos. Es decir, si te espabilas y sabes y utilizas la inteligencia artificial y la exploras, etcétera, seguramente en un momento determinado te puedas dar cuenta de que te está dando una respuesta, por ejemplo, siempre complaciente y crearle un criterio y dices, no, quiero que seas objetivo y crítico y tal, y crearle un contexto en el cual la máquina sea mucho más, si quieres, objetiva y no te trate de agradar siempre, ¿no? Y lo contrario, es decir, si te das cuenta que estás intentando llevarte al agua de que cada vez consultes más en internet o lo que sea tal, pues decir, no, mira, dime realmente. Es decir, es la única forma, yo creo que nos podemos librar, aprender más de estas nuevas entidades y de su lógica de funcionamiento y tratar de llevarlas también al huerto, de llevarlas a nuestro terreno. Lo vamos a dejar por aquí porque Muy tienes bien. que irte a Sevilla, te están esperando los gatos. Exacto. Que tenéis que cuidarlos. Y nada, simplemente te quería preguntar, ¿qué tal tu experiencia en Psicofest? Psicofest me encantó. Quiero decir, tú sabes que a mí me ha gustado siempre el cine, me ha gustado también el teatro. Entonces el mundo de las bambalinas siempre me ha encantado, ¿no? Yo vi allí como muy profesionales, muy organizados. Hombre, y después un evento sobre psicología conductual, porque es psicología conductual, donde había 900 y pico personas, jóvenes, estudiantes de psicología interesados en el tema, pues claro, me hizo pensar algo que pienso hace mucho tiempo y lo enlazo con algo que hemos hablado en esta reunión anterior. Algo hacemos mal en la academia cuando no conseguimos reunir a tanta gente. La academia se va a defender de todas maneras y te va a decir siempre que, bueno, que Psicofest es un gran que es un circo. Eso es, que es un poco un circo y tal. Bueno, el circo puede ser una parte para moldear, ¿no? Puede ser una parte para hacer reforzamiento positivo, para moldear. Yo sinceramente os felicito y además os diría, os animaría a reforzar esa conducta para que siguierais, porque creo que es la única manera en que, de hecho, creo que es el único evento importante que ha ocurrido bueno, ahora voy a haceros la pelota, pero lo creo sinceramente, junto con la formación de Engrama, etcétera, Conductín, etcétera, y el que lo había encontrado, toda esta gente, las redes sociales. Gracias a que nos encontramos en las redes sociales y tal, y habéis creado un interés por el análisis de la conducta, ante el desprecio absolutamente inexplicable por parte de la Academia Española, ¿no? De la Universidad Española, como casi todas las universidades. El análisis de la conducta está ahí, el análisis de la conducta va a seguir, y el análisis de la conducta tiene resultados eficaces.
Y el análisis de la conducta lo que pasa es que pone en cuestión a otras teorías y por eso caemos mal, y yo lo siento. Pero entonces, ¿qué ha hecho muy civilinamente, digamos, el adversario, que no enemigo? El adversario, ¿qué ha hecho? Pues bueno, no prestarle atención y quitando los planes de estudio, decir que es una cosa anticuada, que ya está superada, etcétera. Cuando no tergiversar directamente, que lo hacen muchas veces, inconscientemente seguramente, es decir, no han leído críticas de críticos, nunca han leído las fuentes originales, no se han molestado, y entonces, muchas veces han tergiversado el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que una cosa como psicofe es absolutamente necesaria, ¿no? Precisamente para decirles, señores, estudiantes, ya sé que no lo vais a ver en la universidad, pero existe el análisis de la conducta. Sí. Ya sé que habéis oído hablar de Skinner como un señor muy inteligente y tal, pero que ya está pasado. Pues tiene presente, y hay gente que estamos trabajando en presente en esto, etcétera. Y a partir de ahí las cosas parece que cambian, porque parece que empieza a crecer el interés, etcétera y tal. Sí, mucha gente a lo mejor no llega, se queda ahí. Como es importantísimo, por eso digo en grama, por ejemplo, vosotros, porque es importantísimo mantener las redes sociales. Sí. Porque insisto, porque donde debería de desarrollarse esto, que hay sitio para todos, señores, es decir, que eso no significa que los conductistas lleguemos y barramos y digamos que no se puede dar psicología de la memoria, que eso es una estupidez. Pero, hombre, a ver, la actual presencia, por ejemplo, en algunas universidades públicas españolas de la psicología del aprendizaje es ridícula en relación al contenido científico que ha desarrollado una línea. Fijaros que no digo ni siquiera psicología del aprendizaje y lo identifico con conductismo, para nada, porque hay una parte de psicología del aprendizaje asociativo, tal, cognitivo, tal. Es ridícula. Si uno tiene en cuenta la cantidad de estupideces que hay en los planes de estudio de psicología, de cosas que van a dejar de ser útiles dentro de 2 años, porque es un presentismo absoluto. Entonces, claro, yo me indigno en este tipo de cosas. Entonces, claro, si no es en la academia, habrá que hacerlo en otro lado. Sí. Pero hay que darle a conocer a los futuros psicólogos que hay una alternativa a la psicología, que lo definió muy bien Catania, porque efectivamente el análisis de la conducta es otra cosa, muy diferente al resto de la psicología, pero ahí está. Y sigue estando y seguiremos estando, ¿no? Y entonces, bueno, animaros de verdad a que por lo menos una vez al año, no voy a decir 2, una vez al año, una vez cada 2 años, ¿no? Hagáis un psicofe, sí. Pues merece el esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que para, vamos, que los analistas de la conducta estaremos todos encantados de colaborar y muy agradecidos además, ¿no? Porque, bueno, yo lo he visto, el interés y cómo te preguntan y tal. ¿Que hay parte de circo? Sí. ¿Que hay parte pero ya sabes lo de que diversión? Digo. Claro. Como... Caballo de Troya. ¿Eh? Caballo de Troya. Eso es sí, tú lo dices muy descaradamente. Digo, cuidado, porque si tú avisas a los troyanos de que del caballo iban a ir, ¿no? Sí, cuidado, ¿no? O sea, los troyanos eran... A mí me parece la forma de sembrar ese germen y que luego claro, es que yo creo que esto es muy importante y es que yo creo que la academia no lo está haciendo, no lo hace. Claro. Lo hace muy sutilmente las contramedidas, muy sutilmente, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es muy necesario y vamos, yo te digo, y a mí personalmente me pareció una experiencia muy divertida. Bueno, a mí me pasó cosas increíbles. Gracias. Yo soy conocido en las redes no por mi propia actividad, que también, pero muy poquito, pero sobre todo por vosotros. Es decir, vosotros me habéis entrevistado ya un montón de cosas y he dado los cursos vuestros. Eres la persona que más ha salido en todo nuestro... Sí, yo creo que soy. Sí. Pues bueno, fijaros que a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando yo llegué a Salamanca, Santiago, un grupo de gente de Barcelona que no conocía nada, que me conocían por vosotros, por la red y tal. Que viene así, que ganas tengo mañana de oírte, tal. Bueno, sigo y esa experiencia se fue repitiendo. Mientras yo iba a quedar con María Jesús en la Plaza Mayor para esto, un recorrido que fueron 20 minutos, me salieron 3 o 4 grupos distintos de personas. Y yo digo, tenemos invadida Salamanca, pero es que después llego al hotel y hay una chica que está en el hotel en el desayuno al día siguiente, después, domingo, al día siguiente del psicofe. Y me dice, oye, me gustó mucho tu intervención ahí. Y digo, joder. Entonces, claro, decir, tanto conductista ahí, o sea, estamos aquí todos, bueno... Es algo que además te da eso, identidad. Y hombre, a ver, para quien, como yo he sido conductista desde que tiene uso de razón, es decir, de que estaba en cuarto de psicología como mucho, cuarto de psicología que era segundo. Sí. Yo ya era conductista y me definía como tal toda mi vida. Pues una satisfacción, bueno, coño, a pesar de todo y de lo negro que se planteaba todo y tal y cual, ahí seguimos, ¿no? Y además, cuando das oportunidad, la gente joven pues, le interesa y tal, que es lo único que hay que hacer, después cada uno haga lo que le dé la gana. Pues Santiago, cerramos. Mil gracias por compartir este ratito. Y simplemente, ya 30 segundos o lo que tú quieras, tu cámara, puedes lanzar el mensaje que quieras para toda nuestra audiencia, lo que quieras, como si nos quieres poner verdes. Sí, bueno, a ver, en general,
lo digo siempre. Pensar por vosotros mismos. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, por ejemplo, diversificando las fuentes de información. Es decir, ser curioso, no conformaros con la primera respuesta que os dé una máquina o que os dé un profesor en un estrado. Investigar las fuentes originales. Por ejemplo, si sois estudiante de psicología, leeros los libros originales de Skinner, de Piaget o de Freud, me da igual, pero leeros los libros originales. Leerlos, releerlos, subrayarlos, etcétera. Es decir, estudiar. Y eso es lo único que os va a hacer crecer como personas y como personas auténticas en el sentido de individuos. Porque si no seréis puros magnetofones que reproducir frasecitas hechas, es decir, loros, pero muy poco estocásticos. Y bueno, ya está, ese es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, sí, estudiar, formaros, diversificar las fuentes de información y ir siempre con cuidado, ¿eh? Nada de lo que decimos es cierto al 100%. Hay una frase muy buena que siempre la repito, ¿eh? Un profesor británico que era buenísima. Cuando terminaba sus clases, el tío al final del curso ya decía, bueno, señores, espero que hayan pasado bien en la asignatura y tal, igual. Pero os tengo que dar una mala noticia, que es que la mitad de lo que os he contado es mentira. Y si lo malo es que no sé cuál de las dos mitades se trata. Entonces me parece genial, ¿no? Porque es decir, vamos a meter una dosis de escepticismo a todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Los primeros, los conductistas. El conductismo no es la solución a todos los problemas de la humanidad. El conductismo tiene muchísimo lagunas, muchísimas cosas que no explica, etcétera. Y seguramente el día de mañana, de aquí a 200 años, o 100 y pico años, tal, ni exista conductismo, ni exista la psicología cognitiva como existe hoy, ni exista otra cosa. Que no se va a parecer en nada seguramente ni al conductismo actual, ni a la psicología cognitiva actual, ni a las reduccionismo fisiologista actual. Va a ser otra cosa. Bueno, yo quiero creer que, aunque sea otra cosa, me voy a poder reconocer en ella. ¿Vale? No sé si todos van a poder decir lo mismo, pero yo quiero creer, claro, no lo voy a ver, la ventaja, entonces no. ¿Vale? Pues eso un poco. Pues cerramos. Muy bien. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.